lo que vamos a ver, por ejemplo, es que el objetivo general, el análisis, la síntesis, la abstracción de situaciones, dice que presenten relaciones de dependencia, como eso que vimos de las dos variables, ¿no? Y que pueden ser modeladas dentro o fuera de un sistema de referencia, eso ya lo vimos. Tema de referencia son, digamos, el plano cartesiano, la gráfica, y que ustedes dicen más o menos cómo se comportan como línea recta, como dice, además desarrollar una función básica para interpretar información procedente de diversas fuentes de información. Aquí vamos a ver ya algunas fuentes de información, como vamos a extraer algunos datos de INEGI y de algunos otros, la NAPO, de algunas de crecimiento poblacional, de un fenómeno a partir del procesamiento, modelación y análisis de grandes cantidades de datos, utilizando herramientas digitales para la visualización, ¿sí? Por ahí en alguna parte menciona el famoso Wolfram Alpha, el Excel, sí, las unidades, pues ya dijimos que vamos a empezar en las funciones, ya que la unidad 4 pues es estadística para interpretar grandes cantidades de datos. El tema optativo ya lo relacionamos algo con la regresión lineal. Y ahorita vamos a poder profundizar un poco más con este tema de la estadística para interpretar grandes cantidades de datos. Actualmente en los nuevos programas de estudio piden mucho la estadística, tanto en cuarto año como en quinto año. Y pues en sexto ni se diga, ¿no? Hay que modelar funciones y todo eso, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es parte de la unidad 4, que es la unidad que sigue. Estamos viendo esto un poco, no va desordenado, va siguiendo un orden. Creo que aparece más desordenado el programa de estudios con la unidad 1, que no tiene mucho que ver con la modelación matemática, pero ahí está la unidad 4, ¿no? Estadística para interpretar grandes cantidades de datos. Lo que vamos a ver es eso, ¿no? Variables discretas, continuas, datos sin agrupar, datos agrupados, gráficos, datos bivariados, diagrama de dispersión, que ustedes ya saben hacer ese diagrama. Tal vez lo saben hacer nada más en Excel. Ya vamos a ver cómo se hace de forma manual. Lo van a entregar en su cuaderno. Lo vamos a estar viendo ahí en su cuaderno, cómo se hace un diagrama de dispersión. Bueno, el tema optativo podríamos haber tomado cualquiera, ya vimos algo de regresión lineal simple, ¿sí? El modelo de línea recta, ¿sí? Bueno, entonces, eso sería lo que vamos a iniciar ahora y lo vamos a relacionar con las unidades que nos faltan en todo este periodo. Creo que no sé si ya les puse, si ya está en el chat, aparece una nueva clave para dejar ahí por un momento lo que es la clase del segundo periodo, y con ese nueva clave vamos a entrar a una nueva clase del tercer periodo de matemáticas, ¿sí? Esta es la nueva clave, C6 de 5 CQH, y ahí ya puse un archivo, ya está un archivo en esa clase. Es un trabajo en clase, análisis de datos, es el archivo de estadística, el archivo de datos estadísticos, se llama análisis estadístico, no es propiamente la estadística. A ver, voy a compartir la pantalla de ese archivo. Análisis estadístico de datos. Dice copiar lo mismo que hemos estado haciendo, copiar el apunte en su libreta, resolver y entregar los ejercicios que ahí se indican.
Ya saben que se dice que en una semana, pero si lo entregan 1 o 2 días posteriores, no pasa nada porque a veces es tardado estar allí, sobre todo porque es un apunte un tanto grande y van a hacer algunos ejercicios, primero de sumas, ¿sí? De sumatoria, la suma de las x y al cuadrado. Tal vez hagamos ahorita algún ejercicio así de sumas, pero lo que dice a grandes rasgos el archivo es de que la estadística es un conjunto de técnicas para la colección, manejo, descripción y análisis de información, de manera que las conclusiones obtenidas de ella tengan un grado de confiabilidad especificado. Este grado de confiabilidad es muy importante y ahí entra lo que es la probabilidad y varias cosas, ¿no? Se basa más que nada en la regularidad. Sí, si un fenómeno se repite determinado número de veces, uno puede tener cierta certeza, ¿no? De que va a seguir ocurriendo de esa misma manera, o la probabilidad, pues, de que cambie, ¿no? De que de alguna otra forma. Dice la parte más antigua de la estadística está integrada por conjunto de técnicas para la organización, presentación gráfica, cálculo de cantidades representativas de un conjunto de datos, y esa estadística se llama descriptiva, estadística descriptiva. Y ya sea porque dice se dispone de información incompleta o debido a la variabilidad presente en la naturaleza, es frecuente que arribemos a conclusiones por medio del método inductivo, ¿sí? En el cual, pues, esas conclusiones son inciertas, el conjunto de técnicas que nos permiten hacer inducciones en las que el grado de incertidumbre es cuantificable, integran la rama de la estadística conocida como inferencia estadística o estadística inductiva. Esto en algún momento ustedes lo van a llevar. Estoy completamente seguro que esto, incluso este apunte, les puede llegar a ser de mucha utilidad si van a estudiar después veterinaria, biología, les puede llegar a ser muy importante, empezando por estas definiciones, ¿sí? En algún momento les preguntan qué es la estadística descriptiva, qué es la estadística inferencial o qué es la estadística, ¿no? Y ya ustedes deben de saber que es un conjunto de técnicas para la colección, manejo, descripción y análisis. Incluye todo, es muy completa esta rama de las matemáticas porque va desde la colección, el manejo, la descripción y el análisis de la información. Y ya con la estadística inductiva, pues podemos hacer pronósticos, inferencias, inducciones, ¿no? Bueno, algo muy importante, la notación sumatoria. Esto ya lo comentamos a grandes rasgos también en el archivo ese de regresión lineal, eso que vimos de los cigarros, no sé qué, obtuvimos algunas sumas. Entonces dice, se tiene un conjunto de datos, x1 hasta xn, ¿sí? Este x1 hasta xn, pues no son datos. Por ejemplo, si a cada uno de ustedes se les pregunta, no sé, cuánto, cuánto gastan a la semana, por ejemplo, ¿no? El estudiante 1 dice, pues yo gasto 700 pesos, el estudiante 2 dice, yo gasto 900, el tercero dice, yo gasto 500, el estudiante 17 dice, yo gasto 950, y así hasta el último, ¿no? Hasta el último que le pregunte yo, voy a tener datos de cuánto gastan, ¿no? A la semana. Pensemos en copias, no sé, en material de la escuela, no sé, pasajes, algo en específico, ¿no? Dice, si se quiere obtener la suma de estos datos, se puede escribir como la suma de todos, ¿sí? Lo cual se lee la suma de todos los valores x y desde i igual con 1 hasta n. Entonces sería la suma de lo que gastan a la semana en material para la escuela, desde el primer estudiante
hasta el último. Claro que a veces les pregunta pues por orden alfabético, o al azar, conforme los van uno viendo, a ver tú cuánto gastas, ¿no? Pues ya, ahí lo dice, ¿no? Entonces la suma, eso es lo que denota este símbolo. La suma desde igual con 1 hasta n, desde x1 hasta xn. Si ustedes son 50, pues desde el estudiante 1 hasta el estudiante 50. O cuando sacan su promedio, luego dicen en matemáticas saqué 8, en física saqué 7, en química saqué 10, en literatura saqué 9, y así, ¿no? Tienen 10, 11 calificaciones, lo dividen entre 10, 11 y ese es su promedio, ¿no? Sí. Nada más es como formalizar un poco esta terminología de las sumas. Dice, se tienen estos valores 78, 64. Entonces calculamos algunas sumas. La suma desde el i igual a 1 hasta 15. ¿Sí? Desde igual con 1 hasta 15. Y se suman desde igual con 5. Entonces voy a empezar desde el 5 hasta el 12, ¿no? Vamos a hacer algún ejercicio ahorita. Vamos a hacer algún ejercicio para que ustedes vayan llenando también esta parte de estas sumas. Yo creo que lo más importante en este periodo es que no se copien, que no se anden ahí copiando. Cada quien haga las sumas, ¿sí? La suma desde igual con 3 hasta 6 de las X. Voy a poner algunos datos y voy a resolver algún ejercicio parecido a este, ¿no? Parecido a este. ¿Sí? Entonces, para denotar la suma, voy a poner algunos números. Voy a crear algún conjunto de datos y vamos a copiar esos ejercicios y los vamos a ir resolviendo. No para resolver la tarea que está ahí, sino para que vean cómo lo harían. Entonces vamos a pensar que tenemos un conjunto de datos, Pensemos que tengo, voy a poner voy a poner algunos datos, voy a poner ¿qué denota ahí? Pues denota el número de datos, ¿no? Sí. Y bueno, esto lo hice muy grande, entonces voy a poner aquí la XY, ¿no? XY, ¿sí? La XY, y entonces voy a poner mis datos, voy a poner que sean 78, por ejemplo, 78, 64, 64, 93, 57, 46, 39, 85, algunos números, 85, 71, ¿qué otro número? 42, 67, 83, 83, 64, 52, 64, pensemos que el 56, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 15 datos, ¿no? Puse 15 datos. Y tengo 15 datos. Ahí en su apunte hay nada más 10, creo, ¿no? Entonces tenemos 15 datos. Puedo poner algunas líneas que me denoten, la separación, ¿no? Para estos datos. Podemos pensar que son, no sé, en alguna tarea, en algunos ejercicios o ciertas cantidades, ¿no? Si pusiéramos las X,
Esta sería X1, esta sería X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9, X10, X11, X12, X13, X14 y X15. Sí, esas serían las X numeradas, ¿no? Desde el 1 hasta el 15. Si fueran 15 personas, sea la persona 1, la persona 2, hasta la persona 15. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestra hoja de ejercicios, pues hay algunas, vamos a tomar, por ejemplo, los mismos ejemplos, ¿no? Vamos a tomar desde igual con 3 hasta el 6 de las XY, de las XY. Los voy a copiar así tal cual están. Me voy a poner igual. Voy a poner lo mismo. A ver, no sé por qué le di dejar de compartir, pero yo los voy a copiar nada más. Vamos a poner inciso A. La suma desde igual con 1 hasta el 6 de las XY. Inciso B, la suma desde igual con 2 hasta el 4 de 2XY, 2XY. En el inciso C, la suma desde igual con 1 hasta el 4, desde igual con 1 hasta el 4, de XY menos 50, XY menos 50. En el inciso D, la suma desde igual con 1 hasta el 4 de XY, pero todo menos 50. En el inciso E, la suma desde igual con 1 hasta el 3 de XY al cuadrado. Inciso F, la suma desde igual con 1. Recuerden que I igual con 1 es el subíndice, el 3 se le llama superíndice y la XY pues es la variable que estamos considerando, ¿sí? Entonces voy a resolver esos ejercicios para esos datos que acabo de poner. Para esos datos, a ver, ustedes van a hacer lo mismo, pero con los datos que están en la hoja. Y entonces de igual con 1 hasta el 6 de las XY. Y si quisiera poner las de X, pondría X1 más X2 más X3 más X4 más X5 más X6. ¿Y qué datos tiene X1? Pues tiene 78 más 64 más 93 más 57 más 46 más 39. Y lo sumo y lo que dé, pues esa es la suma. Ya sea que lo hago ahí a mano o lo puedo poner en alguna calculadora y apoyarme con alguna calculadora para hacerlo más rápido. 46 más 39, todo eso da 377. 377. Si me dice que 2 por XY, puedo poner que esto va a ser 2. Puede ser 2 es desde el 2, ¿no? 2 por X2 más 2 por X más 2 por X3 más 2 por X4. ¿Sí? Y esto es igual a 2 por X2. X2 es 64 más 2 por X3, que es 93, más 2 por, que es 57. Estoy tomando de aquí los números, ¿no? 93, 64 y 57. Cada uno lo multiplico por 2, va a ser 2 por 64 más 2 por 93 más 2 por 57. Eso da 428.
Bueno, pudiera yo ir poniendo cada número, ¿no? 2 por 64 son 128. 128 más 2 por 93 son 186. 2 por 57 es 114. Y al sumar los 8 y 6, 14 y 4 son 18. 18. Llevo una, 2 y una 3 y 8, 11 y una 12. Llevo una, 1 y 1, 2 y 1, 3 y una 4, ¿no? 428. Como pueden ver, ya obtuve la suma. Algo muy importante aquí es que ustedes se pueden dar cuenta que esto va a ser lo mismo que dos veces la suma desde igual con 1 hasta el 4 de 2, de x y nada más. Puede ser 2 por la suma que es 64 más 93 más 57. Sí, eso debe ser lo mismo. Usted suma 64 más 93 más 57. Son 214 por 2 es 428. Sería 2 por 214. Y al multiplicarlo, que sale lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este 2 puede salir fuera del término de suma, de la notación de suma, ¿sí? Eso es muy importante. Después viene por ahí en las propiedades de la suma. Esa es una de las propiedades. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Por qué no utilizó el primer término, el de 78, que es 1? ¿Es por la Ah, multiplicación, por 2xy? sí, pero es que me está indicando que empiece yo desde el 2. Desde el 2. Ok, sí, sí, profe, gracias. Sí. Sí, hay que fijarnos siempre desde dónde iniciamos, ¿no? Creo que, no sé si en las otras iniciamos, no, en algún otro. Podemos pedir, por ejemplo, la suma desde X6, desde igual con 6 hasta el 10, por ejemplo, y nada más sería esa parte. Iniciaríamos con el 5. ¿Sí? Eso puede ocurrir. Ahora, en la siguiente, queremos desde el 1 hasta el 4, ¿no? Entonces sería X1 menos 50 más X2 menos 50 más X3 menos 50 más X4 menos 50 más X4 menos 50. Sí, porque estoy empezando desde el 1 hasta X igual a 4. ¿Sí? Entonces cada uno menos 50 va a ser X1, va a ser 78 menos 50 más X2 que es 64 menos 50. 64 menos 50 más, luego de 64 menos 50, X3, 93 menos 50. 93 menos 50 más X4 que es 57 menos 50. 57 menos 50. 78 menos 50 son 28 más 64 menos 50 son 14 más 93 menos 50 son 43 más 57 menos 50 son 7 y la suma es 28 más 14 más 43. 43 más 7 es 92. 92. Así van a hacer esas sumas. Así van a sumar todo eso. Llevamos el inciso C. El inciso C. Ahora en el inciso D me pide toda la suma. Aquí no hay que confundir que aquí primero es toda la suma y luego se le resta nada más 50. No a cada uno 50, sino a toda la suma se le resta 50. Esto va a ser igual entonces a igual a la suma desde igual con 1 hasta el 4 de x va a ser x1 más x2 más x3 más x4 y todo menos
50. Entonces voy a poner x1, que es 78 más 64, es igual a 78 más 64 más 93 más 57. 93 más 57 más 57 y todo eso menos 50. Entonces voy a sumar primero 78 más 64 más 93 más 57. Eso da 292 menos 50. 292 menos 50 es 242. ¿Sí? Vean que no es lo mismo sumar todo y restarle un número que a cada número restarle el mismo número, ¿no? ¿Sí? Esto pudiera confundirse con el anterior, ¿no? Pero aquí a cada uno se le va restando 50, porque están entre paréntesis. Por eso a cada uno se le resta 50. Y en este no tiene paréntesis, quiere decir que a toda la suma finalmente se le restan 50. Lo mismo en xy al cuadrado. Xy al cuadrado quiere decir que cada uno va a ir al cuadrado. Este es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. ¿Sí? X1 es 78, entonces voy a poner 78 al cuadrado más x2 es 64 al cuadrado más 93 al cuadrado. 93 al cuadrado. Entonces obtengo los cuadrados y va a ser 78 al cuadrado es 6084 más 64 al cuadrado es 4096 más 93 al cuadrado es 8649. Y todo esto sumado da 6084 más 4096 más 8649 da 19829. Y no es lo mismo a que toda la suma la eleve al cuadrado. Vean que aquí esto es x1 más x2 más x3 y todo eso al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sumar 70 más 64 más 93 y todo al cuadrado. Entonces eso va a ser 78 más 64 más 93. A ver, creo que me equivoqué. 78 más 64 más 93. 235 al cuadrado. Y eso da 55,225. ¿Sí? 55,225. Entonces eso es lo que, la diferencia, ¿no? No es lo mismo cada término al cuadrado que toda la suma al cuadrado, ¿sí? Eso, creo que esa es la intención de estos ejercicios, que ustedes se den cuenta que no es lo mismo cada término al cuadrado que la suma la suma total al cuadrado. Y esto en cuando ustedes vayan en sexto, algunos van a poder elegir, por ejemplo, temas selectos de matemáticas, ¿no? Y algunos van a llevar varios resultados de esto. Sí, van a decirles ahí, por ejemplo, que si ustedes suman los primeros n números naturales, ¿no? Sí, suponiendo que les piden que sumen el 1, los primeros 100, ¿no? Más 2, más 3, más 4, más, pueden poner aquí 97, más 98, más 99. Sí, más 100, puede ser más 100, ¿no?
98, para que quepa el 100, voy a ver más 98, más 99, más 100, ¿sí? Y hay algunos resultados ya elaborados de las sumas. Si ustedes ponen aquí al revés, ¿no? 100, luego 99, 98, 97, y aquí ponen más 4, más 3, más 2, más 1, ¿sí? Si ustedes suman esto, ¿sí? Siempre van a obtener 101, más 101, más 101, más 101, más 101, más 101, más 101. Entonces esto se le llama n más 1. Entonces la suma de los primeros números naturales así, de los primeros n números naturales, va a ser n por n más 1 sobre 2, ¿sí? N por n más 1 sobre 2. ¿Por qué n por n más 1? Porque inicié con 100 aquí, ¿no? Estos son 100, ¿sí? Y el resultado que estoy obteniendo son 101. Entonces es como tener 100 101, ¿no? O sea, aquí sería 100 por 101, ¿sí? Sobre 2. Y esa es la suma de esos números, ¿no? Lo mismo hay resultados para las sumas al cuadrado, para las sumas al cubo. Los que lleven temas selectos de matemáticas, pues esto es lo que va. Y esto lo demuestran por un procedimiento que se llama inducción matemática, ¿sí? Por inducción matemática. ¿Sí? Yo podría asegurar que algunos de ustedes van a tomar esos cursos de temas selectos de matemáticas y van a llegar a esto. Y esto pues demuestra muchas cosas después la inducción matemática. Si la gente de la facultad ahí lo ocupa demasiado, es un procedimiento muy importante y proviene de ejercicios como este, ¿no? Sí, de sumar los primeros 100 números naturales o los primeros 500, los primeros 1000 números. Y esa fórmula se cumple, siempre se cumple, ¿no? La de los al cuadrado es n por 2n más 1 por n por n menos 6 y también sobre 6, ¿no? Sí. Hay otras fórmulas. Y luego al cubo y luego muchísimas fórmulas que ya ustedes van a ir sacando en algún momento. Bueno, entonces tenemos las sumas. Esas sumas las vamos a estar ocupando posteriormente para calcular la media, la mediana, la moda. No sé si eso sea lo que sigue, pero bueno, sigue expresar cada una de las siguientes sumas mediante la notación sumatoria. Aquí es ir al revés, ¿no? Aquí es ir al revés. Tienen F1, F2, F15. Entonces van a poner la suma, porque esto es una suma. Esto es una suma. Desde igual con 1, ¿hasta dónde? Hasta el 15, ¿sí? De las Y también va Y1, Y2 hasta Y15. Entonces va a ir desde las Y menos A al cuadrado. La primera sería la suma desde igual con 1 hasta 15 de FI por Y menos A al cuadrado. Nada más sería como que encontraran ustedes esto de acá, ¿no? Esto de aquí, porque ya se les está dando la suma. Es al revés. En el siguiente, pues aunque es un cociente, también F1 hasta F12, A1 hasta A12, y abajo también va desde 1 hasta el 12. Entonces va a ser la suma desde igual con 1 hasta 12 de FI por ahí al cuadrado sobre FI. Y aquí nada más se tiene que sustituir, ¿no? Se tiene que sustituir de acuerdo a las propiedades de la sumatoria. Tienen que sustituir 2xy y 5y. Entonces y vale menos 3, vale 4, vale 7 y se sustituye nada más. En esta tienen que hacer el producto
Una vez que vayan pasando su apunte, van a irse dando cuenta cómo se va a resolver esa última parte, ¿no? Sí, siguiendo las propiedades de la sumatoria. Bueno, y esto nos sirve para obtener las medidas de tendencia central, ¿sí? Que son la media, la mediana y la moda, ¿sí? La media, la mediana y la moda. Aquí está la fórmula para la media, la suma de las x y entre n. Para la mediana, dice, se acomodan los valores de menor a mayor o de mayor a menor y se toman los valores centrales, ¿sí? La moda es el valor que más se repite. Entonces vamos a calcular la media, la mediana y la moda para los datos que yo tengo ahí en el apunte que estamos haciendo aquí. Vamos a calcular la media. La media. Entonces tenemos que la media, bueno, los datos son esos de acá, son estos, ¿sí? Son esos los datos. Tal vez pudiera borrar aquí, ¿no? De una vez para que hagamos aquí la media. La media, la media, la mediana y la moda de una vez aquí en esta parte. Entonces vamos a calcular aquí la media. A ver, pongamos la media. Se denota como X barra, así. Esa es la media. Y es el promedio. Entonces la media es igual a la suma desde igual con 1 hasta n, desde igual con 1 hasta n de las xy sobre n. En este caso es la suma desde igual con 1 hasta 15, desde igual con 1 hasta 15 de las xy, también sobre 15. ¿Y cuánto es la suma de las xy? Pues tenemos que sumar todo, ¿no? 78 más 64 más 93 más 57 más 46 más 39 más 85 más 71 más 42 más 67 más 83 más 64 más 52 más 64 más 56 y eso me da 961 sobre 15. 961 entre 15 es igual a 64.06. ¿Sí? Esa es la media. Esa es la media. Punto 067 le vamos a poner, ¿sí? Punto 067. ¿Sí? Esa es la media de esos datos. Ahora, la mediana, ¿cómo calculo la mediana? Pues la mediana tengo que ordenarlos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Cuál es el dato más pequeño? Puede ser de menor a mayor, ¿no? 52, 46. Creo que es el 46. Después, bueno, lo voy a poner antes para que quepa todo bien, ¿no? El 46. Creo que es el más pequeño, ¿no? El 46. Después, no, el 42 era el más pequeño. El 42. Después el 46. 46. Después ha de ser el 52. 52. El 56. El 57. El 56. El 57. Después el 64. El 64 está dos veces, ¿no? 64 y 64. 64, 64. Después sigue el 71, no, el 67. El 67. Es más, el 64 está tres veces, ¿no? Aquí está también. El 67. Después sigue el 71. El 71. Es más, el más pequeño era el 39, ¿no? 39.
42, 46. A ver, voy a poner aquí el 46, el 42, el 39. El 39 era el más pequeño, luego el 71, sigue el 78, 78, 78 que sería ese, luego el 83, 85 y 93. 85 y 93. ¿Sí? Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. La mitad, exactamente a la mitad, me deja 7 hacia acá, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Sería esa, ¿no? Y 7 hacia acá, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces la mediana es 64, ¿sí? La mediana es igual a 64, ¿sí? La moda, ¿cuánto es la moda? La moda es el valor que más se repite. La moda es igual a, el que se repite es el 64, ¿sí? A ver, Franco Rosas. Maestro, si la mediana es un número par, hay dos números, ¿cuál se elige? No, si fuera un número par, tomamos los dos. Pensamos que fuera el 64 y el 67. Entonces lo sumamos y lo dividimos entre dos. Y esa sería la mediana. Sí, si fueran 16 datos, habría que sumar los dos centrales, se dividen entre dos y ya esa es la mediana. Y esa sería la moda, entonces el que más se repite. Todo esto lo dice ahí su apunte. El apunte lo dice, nos da una idea del valor central de los datos, se nota como X barra y se calcula con la fórmula donde n es el número total de datos. La mediana dice, si n es impar habrá un solo valor central, pero si n es par se calcula la media aritmética de los dos valores centrales, se representa con el símbolo ME. Y la moda es el valor de mayor frecuencia en el conjunto de datos, se denota con el símbolo MO. La moda puede no existir o bien puede haber más de una. Aquí en este caso vean que hay tres, ¿no? Entonces trimodal, ¿sí? Si hay una moda, pues es unimodal, si hay dos es bimodal, si hay tres será trimodal, ¿sí? Las medidas de dispersión las vamos a dejar para posteriormente. Les decía que tenemos que abandonar esto a las 12. Y entonces se registran en la clase de Classroom. Ahí está la contraseña. Bueno, la clave de acceso. C6D5CQH. Ahí está el apunte. Hay que empezar a pasarlo. Hay que ir analizando esta información. Y si ven alguna duda, pues me dicen el viernes, ¿no? Y antes de que salgan, pongan su nombre en el chat para saber que hubo 41 personas, ¿no? Y nos vemos el viernes. Que tenga buen día, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el viernes. Luego, nos vemos.